¿Qué tal, compañeros? El día de hoy vamos a resolver este problema de mecánica de fluidos. Ahora va a ser un problema donde se involucra lo que es el método de tanteos o lo de la F supuesta, que muchos lo conocen. Este problema ya abarca el tema de donde vemos la ecuación de la energía, pero aquí también se ve lo que es se toma en cuenta también lo que es las pérdidas por fricción o pérdidas mayores, y se toma en cuenta también lo que son las pérdidas menores, o también se le conoce pérdidas por accesorios. Aquí este problema, el que vamos a resolver, va a ser el problema 5.92, que aquí está en la imagen, el 5.92. Quise omitir estos dos problemas ya que están un poco más sencillos. El que me interesa más que aprendan a hacer es el del último, que se hace por el método de tanteos, ya que nosotros no vamos a tener lo que es un caudal como en la que es en la anterior, en el problema 5.91 o 5.90, que aquí nos dan un caudal, y aquí en este otro no nos lo están dando. Por eso hay que suponer un factor de fricción, ya que no vamos a poder sacar ninguna velocidad. Entonces, empezando con el problema, pues lo primero que habría que hacer es hacer un análisis desde el punto más alto, que sería de esta superficie, hasta el depósito que está un poco más abajo, ya que por lógica sabemos que el agua va en este sentido. Este depósito se va descargando y pues el agua va pasando por esta tubería, y lo que trata de aquí es como que balancearse, quedar en equilibrio. Entonces vamos a leer lo que dice el problema. Aquí le vamos a poner la pluma. Vamos a dejar en color rojo para ir poniendo los puntos del análisis. Ok, dice en la figura 5.39, que es esta, dice para la altura, dice que vale igual a 3. Dice calculase la descarga del aceite. El aceite dice que su gravedad específica es de 0.8 y la viscosidad dinámica es de 7 centipoises. 7 centipoises en un tubo liso. Incluyese las pérdidas menores. Aquí también vamos a incluir lo que son las pérdidas mayores, ya que nos dice que la tubería también hay que tomarla en cuenta, que es una tubería lisa, un tubo liso. Entonces se consideran las dos pérdidas mayores y pérdidas menores. Aquí vamos a empezar lo que es el problema. Vamos a hacer el análisis desde el punto de la superficie más alta hasta el punto de la superficie más baja. Aquí lo vamos a llamar punto 1, que es un tanque, un depósito que está abierto a la atmósfera, que está abierto. Y aquí está el otro tanque también que está abierto. Lo llamaremos punto 1 y lo llamaremos punto 2. Y aquí en la tubería también hay una velocidad, y la podemos llamar punto 3. Ahí ya tendríamos identificados todos nuestros puntos, y el análisis va a ser desde el punto 1 hasta el punto 2. Entonces vamos a hacer lo que es la ecuación de la energía.
Aquí vamos a poner con color negro. Vamos a hacer el... analizamos. Y aplicamos. Analizamos y aplicamos la ecuación de la energía del punto 1 al punto 2. Entonces aquí vamos a poner que aquí vamos a empezar a desarrollar nuestra ecuación. Sería velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión 1 sobre la gama del fluido, que en este caso es aceite, más aquí vamos a agregar la altura, la energía potencial sería Z1, y aquí ya podemos igualar, sería velocidad 2 aquí al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión 2 sobre la gama del fluido, aquí más Z2, que sería nuestra altura 2 o el punto de referencia. Y aquí vamos a agregar lo que son las pérdidas por fricción y pérdidas menores. Aquí podemos poner, aquí vamos a poner la sumatoria de pérdidas por fricción y pérdidas menores. Aquí lo podemos poner, aquí ya depende de la nomenclatura. Muchos maestros lo ponen con esta nomenclatura de HL. Este se basan en el libro de Robert Mott. Así es como lo marca su nomenclatura, y lo marca del otro lado de la ecuación con signo negativo, menos HL. Así lo pueden ver en ese libro. Y pues yo me estaré basando en la nomenclatura de Streeter, del libro de Streeter, que en el libro de Streeter pues te pone, para identificar más fácil que son pérdidas, te lo pone así, pérdidas, pero pues yo aquí nomás lo dejo así en pérdidas para identificar que son pérdidas. Y aquí le pongo las pérdidas que estamos tomando en cuenta desde el punto 1 al punto 2. Y ya sería todo lo de nuestra ecuación. Recuerden que en las pérdidas se toma en cuenta la sumatoria de pérdidas por fricción o pérdidas mayores, y se toma en cuenta más la sumatoria, todas las pérdidas menores o por accesorios. Esas son las que se toman en cuenta en esta nomenclatura: sumatoria de pérdidas por fricción más la sumatoria de pérdidas menores. Entonces, continuando con el análisis, vamos a ver si tenemos lo que es la velocidad 1. Como es un depósito, este tiende a descargarse lentamente, entonces su velocidad casi tiende a cero, es de 0.000001, entonces siempre tienden a cero. Entonces por eso dicen que no hay velocidad en la velocidad 1. Y aquí en este análisis siempre consideramos lo que son las presiones manométricas, pero como este está abierto a la atmósfera, este tanque, aquí no consideramos lo que son las presiones atmosféricas,
Entonces por eso decimos que esta presión es cero, a menos de que estuviera sellado. Ahí sí podríamos encontrar lo que es una presión, pero como está abierta la atmósfera, su presión manométrica es cero. Igual para el tanque 2 y su velocidad, como se va a ir llenando y su velocidad de llenado es lentamente también, su velocidad de llenado también tiende a cero. Se va a ir llenando y llenando, pero su velocidad casi siempre tiende a cero. Entonces aquí también decimos que su velocidad 2 va a ser igual a cero. Y su presión también, la presión en 2 también es cero porque está abierta la atmósfera. Entonces su presión 1 también es cero. Aquí Z1 viene siendo la altura desde la superficie hasta el punto de referencia, que sería Z2. Y Z2, como está en el punto de referencia, su altura de Z2 sería 0 también. Entonces Z1 es H, velocidad 2 también decimos que no hay, presión en 2 tampoco no hay, Z2 es el punto de referencia y solo nos quedaría esta ecuación bien cortita, sería Z1 igual a las pérdidas del punto 1 al punto 2. Es lo que nos quedaría de ecuación nada más. Entonces, como ya sabemos que Z1 es igual a H, entonces dejamos aquí H va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción más la sumatoria de pérdidas menores. Ahora nos dicen cuánto vale H. H vale 3 metros. Si vamos al problema 5.92, aquí ya nos dicen que a la altura es igual a 3 metros y nos piden calcular lo que es calculese la descarga del aceite. Lo que nos pedirían en realidad pues es el gasto, el flujo volumétrico o el caudal, o también lo conocen como gasto. Es lo que nos están pidiendo, el gasto. Entonces, como hay que considerar aquí las pérdidas por fricción y pérdidas menores, entonces aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a ir desglosando esta ecuación. Entonces, aquí sería 3 metros, va a ser igual a la sumatoria de pérdidas por fricción. Aquí como solo hay una tubería del mismo tamaño, solo vamos a considerar una ecuación de Darcy. También se utiliza la ecuación de Poiseuille, pero esas son para cuando son pérdidas menores. Bueno, son el flujo, laminal y flujo turbulento. Y para flujo turbulento se usa la de Darcy, y para flujo laminar se usa la de Poiseuille. Pero cuando no sabemos el gasto o el flujo volumétrico, aquí consideramos que este flujo va a ser turbulento. Entonces consideramos la ecuación de Darcy. Aquí vamos a usar la ecuación de Darcy. Y para esta nada más, para la primera. Entonces la ecuación de Darcy es... Bueno, aquí se los voy a poner. La ecuación de Darcy es así. Sería el factor de fricción por la longitud entre el diámetro
por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa viene siendo la ecuación de Darcy. Aquí lo que tengo dudas en si es longitud sobre el diámetro o diámetro sobre longitud. Aquí tengo otro problema, si es longitud sobre el diámetro. Este problema es un poco más complicado. Es de mecánica de fluidos. Este está más complicado. Este es para un problema para entregar. Aquí ya pueden ver donde hay un depósito. Tiene aquí resalta el interior, una válvula de ángulo abierta. Aquí se toman los codos. Una contracción brusca, una válvula esférica y una boquilla. Todo esto genera también pérdidas menores y la ecuación queda un poco más grande, como pueden observar. Este problema yo lo hice. Igual si les interesa les puedo subir el video de ese problema, pero ya sería más adelante. Entonces vamos a seguir continuando con que está un poco más sencillo. Este es un poco más sencillo. Entonces así es la fórmula, longitud sobre el diámetro. Entonces la vamos a poner aquí. Sumatoria de pérdidas por fricción. Aquí nada más, como es una sola tubería, pues nada más ponemos una sola ecuación. Aquí sería el factor de fricción. Cuando hay dos tuberías se le pone el subíndice de la tubería. Aquí, como les había dicho que era la tubería, aquí se iba a llamar la tubería 3 o tubería en el punto 3. Para identificar los factores de fricción, a veces se confunden. Aquí lo estaríamos así poniendo factor de fricción 3. Y si hubiera otra tubería sería factor de fricción 4, porque la habríamos puesto otro punto. Aquí sería factor de fricción 3, la longitud 3, el diámetro de la tubería 3, por la velocidad 3 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Y aquí más la sumatoria de pérdidas menores. Aquí de pérdidas menores nada más estamos viendo dos pérdidas, que sería la pérdida del depósito de la tubería, que se le llama aristas afiladas. Estas generan pérdidas. Y aquí sería otras pérdidas de la tubería al depósito. Si recuerdan, para las pérdidas menores, aquí voy a poner también para las pérdidas, son para las pérdidas mayores. Esta fórmula se usa para las pérdidas mayores. Y la fórmula para las pérdidas menores o por accesorios sería la K, la constante, la K. Esta K es la que es un coeficiente, esta K, coeficiente de fricción. Depende, ya varía de cada accesorio, tiene otro valor y se multiplica por la carga de velocidad o la energía de velocidad. Esta sería la fórmula, K por la carga de velocidad. Aquí esta formulita se utiliza para las pérdidas menores. Y aquí siempre solemos referirnos con un subíndice para no revolver todas las pérdidas menores. Le ponemos un subíndice. Aquí pueden ponerle ustedes una letra: depósito, tubería al depósito, y esto se lo pueden agregar en los subíndices, o le pueden poner aquí como K de la entrada,
y K de la salida del depósito. O ya como ustedes se acomoden más, sería aquí K del depósito o K del tubería depósito. Ya nada más como ustedes vean cómo lo pone su maestro, es como lo pondrían para que a la hora de revisar pues no haya confusión. Entonces aquí continuando, vamos a agregar las dos sumatorias de pérdidas menores, que sería la K del depósito a la tubería, que sería la K de la entrada del depósito, y se multiplica por la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ya que por ahí es donde está pasando la tubería. Va del depósito a la tubería, y la tubería, la velocidad de la tubería pues sería la velocidad 3, y aquí sería más la K de la tubería al depósito o la K de la salida por la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y así es como nos queda desarrollada la ecuación, ya contando todas las pérdidas. Aquí lo que vamos a tener de incógnita es lo que es el factor de fricción. Estas casi las tenemos, ya que la K para las aristas afiladas, aquí se los voy a mostrar. Aquí tengo unas tablas para entradas de tuberías. Aquí dice que cuando no hay radio, que si el radio, la relación de radio y el diámetro es 0, o por decir si es una esquina nada más, que no tiene ángulo, que es totalmente cuadrado, dice que la K va a valer 0.5, y para todas las salidas de las tuberías, sea con resalte, con cantos vivos dice aquí, o aristas afiladas o redondeadas, todas las K van a valer 1, su coeficiente de pérdida se llama. Ese es el coeficiente de pérdida, y el otro es coeficiente de fricción. Entonces, volviendo al problema, aquí vamos a poner 3 metros, va a ser igual al factor de el coeficiente de fricción y aquí como viene en el libro, se llama factor de fricción y el otro es coeficiente de fricción o de pérdida. Entonces sería aquí longitud 3, la longitud de la tubería. Aquí ya podemos ir poniendo los valores. Dice que es de 30 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro. Entonces aquí podemos poner, pero antes me gustaría sacar factor común. Vamos a poner aquí, sacamos factor común, porque se repiten estas tres energías de velocidad. Las energías de velocidad. Las energías de velocidad 3. Y aquí ponemos velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad
y encerramos todo esto. Ahora sí vamos a multiplicar por la longitud 3, factor de fricción 3 también, sobre el diámetro 3. Más, aquí sacamos factor común también esta, nomás nos quedaría la K del depósito a la tubería. Y nos quedaría también la K de la tubería al depósito. Y así nos queda todavía más corta la ecuación. Ahora sí, ya podemos ir sustituyendo los valores. Dejamos esto igual, la energía de velocidad, el factor de fricción 3, ese no lo tenemos. La longitud 3 nos dice que es de 30 metros. Y el diámetro 3 es de 30 centímetros, que sería ahí lo mismo que 0.3 metros. ¿Y cuánto decimos que valía esto? La K del depósito de la tubería, como son aristas afiladas en la entrada, su valor es de 0.5. Y como en la salida no importa qué tipo de aristas sean, si son redondeadas, afiladas o con resalte al interior, todas valen 1. Entonces podemos dejar este valor más cortito. Vamos a hacer la suma. Aquí sería 30 entre 0.3 y nos da 100. Vamos a poner 100, 100 veces el factor de fricción más 1.5, que sería la suma de estos dos. Y así nos quedaría más corto la ecuación. Ahora lo que nos queda es despejar, como queremos encontrar el caudal, lo que nos queda es despejar esta velocidad 3 al cuadrado. Entonces aquí nos va a quedar velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, aquí ya no sería sobre 2 veces la gravedad. Vamos a hacer el despeje. Velocidad al cuadrado va a ser igual a 3 metros por 2 veces la gravedad o puede ser igual así como, o lo podemos dejar así, velocidad 3 al cuadrado va a ser igual, este pasa multiplicando, sería 2 veces la gravedad por 3 metros, y este que está multiplicando aquí pasa dividiendo. Sería entre 100 veces el factor de fricción más 1.5. Y ya todo esto le podemos sacar raíz. En ambos lados de la ecuación. Entonces aquí sería velocidad 3, va a ser igual 2 veces la gravedad, sería 19.6 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros entre 100 factor de fricción 3 más 1.5. Ahora lo que nos queda de incógnita es el factor de fricción. ¿Y cómo vamos a calcular el factor de fricción?
aquí hay unos pasos que hay que seguir, ya que como no sabemos cuál es el factor de fricción de la tubería, lo que haríamos es lo que ocupamos para sacar lo que es la velocidad. Entonces vamos a seguir esta serie de pasos. El paso número 1 sería suponer una F. El primer paso sería suponer una F. ¿Para qué vamos a suponer una F? Para nosotros poder calcular una velocidad. Suponiendo una F, el paso número 2 sería, de como quiera aquí los tengo anotados. Y aquí está. Calculamos lo que es la velocidad. Vamos aquí otra vez. Aquí voy a cerrar este programa. Vamos a abrir el Word, que ya se me cerró la aplicación. Vamos a ver si no se perdió el archivo. Si no, tendría que volver a hacer todo. Si se recuperó. Vamos a guardarlo. Uy, si me salvé. Aquí vamos a guardarlo en el dispositivo. Se va a llamar tanteos. Tanteos, problema 2. Vamos a ver si se puede recuperar. Ahora sí. Vamos a seguir dibujando.
Nos quedamos aquí. Aquí estamos despejando. Estamos despejando la ecuación. Nos había quedado 2 veces la gravedad por 3 metros. Sobre 100 veces el factor de fricción 3 más 1.5. Y a todo esto le sacamos raíz a ambas partes de la igualdad. Y nos había quedado esto. Velocidad 3 va a ser igual a 19.6 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros sobre 100 veces el factor de fricción 3 más 1.5. Ahora sí. Ahora sí, vamos a la otra página. Como les decía, primero el primer paso para hacer el método de tanteos es, o hacer el método de F supuesta también, así lo conocen muchos, es calcular, bueno, es más bien es suponer, porque calcular no, suponer el factor de fricción. Una vez que lo hayamos supuesto, calculamos la velocidad que está ahí, la velocidad 3. Calcular velocidad. Una vez que calculemos la velocidad, ahora vamos a calcular el número de Reynolds. Pero aquí vamos a calcular el número de Reynolds para saber el tipo de flujo, si es laminar o turbulento. Y también para calcular lo que es el factor de fricción. Ahora nos queda como paso número 4 calcular la rugosidad relativa. Y con estos dos ya podemos entrar al diagrama de Moody. Una vez que hayamos calculado la rugosidad relativa, el paso 5 sería calcular la F real, pero vamos a ver si estoy en el lado correcto. Vamos a ver si encontramos los pasos aquí arriba. Es calcular primero, suponer la F, luego calculamos velocidad, luego calculamos el número de Reynolds, luego la rugosidad relativa, y vamos a ver qué es lo que seguía.
Nada más que está un poco lento todo este pedo. Y es calcular, ahora sí es calcular la F. Ahora sí. Calcular la F. Y el paso número sería comparar. Comparar F supuesta, que sería la primera, contra la F calculada o la F real. Y así es como iríamos desarrollando nuestro problema. Aquí para mi F supuesta, para el paso número 1, yo siempre supongo que mi F, la F supuesta va a ser igual a 0.02, porque si nos vamos aquí al diagrama de Moore, más o menos esos son los valores. Aquí están tuberías lisas, aquí vamos a hacerlo un poco más grande. Esta última línea es para tubos lisos, desde aquí, y aquí estaría el 0.2. Siempre lo pongo como en un intermedio, sería 0.2 o 0.015, y pues de ahí nos vamos a ir acercando al valor del factor de fricción real, calculando nuevamente lo que es la velocidad. Entonces aquí como nuestro factor de fricción va a ser 0.002, entonces nos volvemos a la ecuación que teníamos, que sería 19.6 por 3 nos da 58.8 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sería la multiplicación de esto, 19.6 por 3. Entonces todo esto sobre 100 veces el factor de fricción, que sería 0.02 más 1.5, y ya todo esto le sacamos raíz. Entonces tenemos 58.8 entre 100 por 0.2 más 0.02 más 1.5. Vamos a ver si en la calculadora no me falla. En total nos daría 16.8. Ya todo eso le sacamos raíz. Y la velocidad sería de 4.098.7 metros por segundo. Recuerden que estos valores no tienen unidades, todos son adimensional. Nada más serían las unidades de esto, que al sacarle raíz pues se les quita, se anula lo que es el exponente.
Entonces ya tenemos lo que es la velocidad. El paso número 2 es calcular el número de Reynolds. Bueno, el paso número 3, calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula con esta fórmula, que sería esta fórmula, que es diámetro por velocidad entre la viscosidad cinemática. Este viene siendo una V también, pero un poco más en cursiva, para diferenciarla de la velocidad. Esta sería la viscosidad cinemática. O también está esta otra fórmula, que sería la densidad por el diámetro por la velocidad entre la viscosidad dinámica. Aquí en este problema nos dan lo que es la viscosidad dinámica, no nos da la cinemática. Por eso vamos a utilizar esta ecuación mejor. Vamos a utilizar esta, ya que no nos dan lo que es la viscosidad cinemática, sino la dinámica. Nos dicen que la viscosidad cinemática, dinámica, que la viscosidad dinámica es de 7 centipoises. Y recordando que un centipoise es igual, esto equivale a 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. ¿Y qué son los pascales? Los pascales son newton sobre metro cuadrado. Aquí sería multiplicado por segundo. ¿Y qué viene siendo los newton? Los newton vienen siendo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, para resumir estas unidades, la podemos resumir así: kilogramo, metro sobre segundo cuadrado por segundo, todo esto sobre metro cuadrado sobre 1. Entonces multiplicamos medios por medios para resumir esta. Entonces aquí nos quedaría 1 por el metro, pues sería el metro cuadrado, lo pasamos acá de este lado multiplicando. Entonces nos quedaría, los metros nos van a quedar del lado de abajo. Las unidades nos quedarían más o menos así: kilogramos. El segundo cuadrado se elimina con el segundo. Nos quedaría todo segundo, metro por segundo. Las unidades nos quedarían eso para que lo entiendan, para que vean cómo llegue a esta solución. Kilogramos, este se va a eliminar y este va a quedar aquí, el metro cuadrado, pero se elimina uno con este y este se elimina con este
Entonces me va a quedar aquí abajo metro por segundo. Y ese viene siendo también los centipoises o los poises. Un centipoise, este viene siendo el poise y esta viene siendo todas sus unidades. Igual aquí podemos comprobar porque aquí ya lo tengo hecho, ya lo había checado. Este fue un problema de examen. Y como quiera aquí con este vamos a comparar si nos dio igual. Kilogramos metro por segundo. Entonces sí nos quedó bien. Y aquí ya nada más pondríamos que la viscosidad sería 7 por 10 a la menos 3 kilogramos metros por segundo. Y estos kilogramos son kilogramos masa, ya que igual aquí le pueden poner subíndice kilogramos masa. A veces lo pueden confundir con los kilogramos fuerza, pero aquí estamos hablando de kilogramos masa, un sistema absoluto. Entonces ya podemos ponerlo en nuestra ecuación. Bueno, aquí nos faltaría lo que es la densidad. Nos dicen que la gravedad específica del aceite era de 0.8. Y si recuerdan la fórmula para sacar el peso específico, la densidad, la gravedad específica, se saca la densidad del fluido entre la densidad del agua. Si queremos sacar la densidad del fluido, sería multiplicar la gravedad específica por la densidad del agua para sacar la densidad de este fluido, que en este caso sería la densidad del agua vale 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico. Entonces así sacaríamos lo que es la densidad del fluido. Va a ser densidad del fluido, va a ser igual a 0.8 por 1000 kilogramos masa sobre metro cúbico, y el resultado nos daría que esto es de 800 kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos masa. Esa sería la densidad del fluido. Ahora sí, el número de Reynolds va a ser igual a la densidad. Vamos a usar esta fórmula, la segunda, densidad por el diámetro por la velocidad. La densidad, que es de 800 kilogramos sobre metro cúbico, por el diámetro, que sería de 0.3 metros, ya que el diámetro son 30 centímetros, por la velocidad, que la velocidad es de 4.0987 metros por segundo. Todo esto entre 7 por 10, que es la viscosidad, sobre la viscosidad dinámica, que sería 7 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo.
al final se nos eliminaría todos estos valores, ya que si multiplicamos el kilogramo se nos va a ir con el kilogramo. Y este va a multiplicar todo esto. Metro cúbico, metro. Okay. Aquí nada más nos va a quedar un resultado adimensional. Sería 800 por 0.3 por 4.0987 entre 7 por 10 a la menos 3. Y me da un resultado de 1.4 por 10 a la 5. Cuando el número de Reynolds es mayor a... Muchos lo manejan desde 4000 y 2000 los rangos de transición para ver si es laminar o turbulento. Yo lo voy a usar en un intermedio de 3000. Lo usan a veces de 3001. Si el número de Reynolds es mayor a 3001, el flujo es turbulento. Y como este número es muy grande, 1.4 por 10 a la 5, decimos que nuestro flujo es turbulento. Entonces ahora ya tenemos el número de Reynolds. Lo que nos quedaría es sacar la rugosidad relativa. Pero como la rugosidad relativa de ese tubo, como es tubo liso, no tiene rugosidad, o sí tiene, pero es muy pequeña, no la calculamos. Esa rugosidad relativa se calcula la rugosidad del tubo, la tubería, sobre el diámetro. Ya se calcularíamos la rugosidad y ya podríamos entrar al diagrama de Moody. Pero como para tubos lisos no se calcula la rugosidad, entonces nada más vamos a entrar con lo que es el número de Reynolds, que es de 1.4 por 10 a la 5. Aquí vamos a usar esta línea, vamos a marcarla de color rojo. Nos ubicamos en donde dice por 10 a la 5. Aquí sería 10 a la 5, 1.4, que viene siendo casi 1.5. Esta línea de aquí sería la mitad. Como son hojas logarítmicas, cada cuadro viene siendo la mitad de esta. Por decir, aquí en este lugar empezaría el 1. Aquí sería 1.5 en esta línea, y en esta otra línea ya llegamos al 2. Al 2 por 10 a la 5. Entonces aquí sería 1.5 y aquí sería 1.5 por 10 a la 5. Nosotros queremos 1.4, que sería más o menos por aquí. 1.4 lo voy a poner un poco más para acá porque es como está ladeada la hoja, y más o menos me da centrado. Aquí voy a poner otra línea más delgada. Y ahora sí nos vamos hacia la izquierda. Aquí empieza el 0.015. Este sería 0.016. A ver si alcanza a ver.
0.015, 16, 17, 18, 19 y este cuadro sería el 20. Entonces sería la división 15, 16, 17, 18, 19 en esta esquina y 20 sería la de arriba. Entonces aquí sería 0.015, 16, 16 viene siendo casi la mitad, 16, 0.015, 0.16, 16.5, porque sería aquí 16, 17 en la otra línea. Entonces más o menos sería la mitad. Nuestro factor de fricción, aquí lo voy a anotar mejor, si se puede escribir. Aquí esto sería 0.016 y aquí 0.017, y como está casi a la mitad, uno más arriba, aquí entonces nos queda que el factor de fricción 0.0151 sería 1.6 y estaría a la mitad, sería 5, pero como está un poquito arriba, le vamos a dejar 1.66, 0.0166. Entonces nuestro factor de fricción el calculado sería 0.0166, casi era 0.02, pero como calculamos como lo calculamos otra vez, nos dio ese valor aproximado. Entonces comparamos la F supuesta con la F calculada. Pues casi se parecen, pero no son iguales. Entonces volvemos a hacer otra vez, volvemos a calcular la velocidad, pero ahora con la F calculada. Entonces teníamos de que velocidad 3 va a ser igual a la raíz de 58.8 metros sobre segundo al cuadrado sobre 100 veces el factor de fricción, que ahora es 0.0166 más 1.5. Y nuestra velocidad nos da que 58.8 entre 100 por 0.0166 más 1.5 y le sacamos raíz. Ahora la velocidad es un poco mayor, nos dice que es de 4.3136 metros por segundo. Ya es un poco diferente, es diferente a la velocidad. Aquí era casi 4.1 y aquí es 4.31. Entonces vamos a volver a calcular el número de Reynolds. Volvemos aquí voy a poner volvemos a calcular el número de Reynolds, pero con la nueva velocidad. El número de Reynolds va a ser igual a 800 kilogramos masa sobre metro cúbico, que sería la densidad, por el diámetro, que era de 0.3 metros, por la velocidad, que es de 4.3136. Sí. Todo esto sobre la
viscosidad dinámica, que es de 7 por 10 a la menos 3 kilogramos masa sobre metro por segundo. Y ahora, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? 800 por 0.3 por 4.31, 36 entre 7 por 10 a la menos 3. Notación de ingeniería. Y ahora nos da que es de 1.47 por 10 a la 5. Ese sería el nuevo número de Reynolds. Nos vamos otra vez al diagrama de Moody. Ahora nos dice que es de 1.47. Es casi en el valor del 5. Aquí vamos a marcarlo con otro color. Aquí sería 1.4, habíamos dicho. Entonces ahora, más o menos por aquí, va a ser 1.47. Es casi muy cerca aquí. Entonces aquí ese sería nuestro nuevo valor de factor de fricción, 1.47. Y nuestro nuevo factor de fricción sería de 0.66. Aquí le podemos poner 6.7, 6.8, 6.9 y 7. Aquí le podemos poner que nuestro nuevo número es 0.167. Nada más un decimal. Porque está bien pegado. Es casi lo mismo, no cambia mucho. Entonces volvemos. Y nuestro nuevo factor de fricción calculado, este sería el número 2, y acá como el calculado fue el 1, es igual a 0.0167. Y el F calculado, el anterior era de 0.0166. Comparamos y casi ya no cambia. Entonces volvemos a calcular la velocidad 3, que era 58.8 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado. Le sacamos la raíz, 100 por en la nueva calculada, que sería 0.0167. Aquí vamos a ponerle más 1.5 y todo esto estaba dividido. 58.8 entre 100 por 0.0167 más 1.5. Y como resultado nos da que la velocidad es de 4.3068 metros por segundo. Y la velocidad anterior era de 4.3136. Si volvemos a calcular el número de Reynolds, probablemente nos dé el mismo número, ya que no varía tanto el número de Reynolds. Probablemente nos dé 1.47 o 1.48. Y pues nuestro factor de fricción ya no va a variar tanto. Ya si volveremos a calcular, a lo mejor este fuera de 1.0.1675
pero pues ya sería muy minucioso y estar haciendo otro cálculo más. Entonces podemos concluir que esta es nuestra velocidad, a menos de que se lo pidan más exacto con la fórmula. Hay una fórmula para calcular el factor de fricción. Si se lo piden más exacto con esa fórmula y en vez de usar el diagrama de Moody, pues adelante, pueden hacer creo que se hacen menos cálculos ya que es más exacto. Es más exacto que el diagrama de Moody. Entonces, pero pues por aquí vamos por el camino correcto. Entonces, como esta va a ser nuestra velocidad, ya podemos calcular el gasto. Podemos calcular el gasto. Entonces aquí el gasto, la fórmula del caudal es igual a área por velocidad. Aquí sería de la tubería 3, ¿verdad? El gasto sería igual a pi, ya que es una tubería, pi por el diámetro, pi diámetro 3 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 3, que es la que sacamos. Y ahora aquí ponemos gasto, es igual a pi por el diámetro, que era de 0.3 metros, todo está elevado al cuadrado, entre 4 por la velocidad, que era de 4.30 68 metros por segundo. Y el gasto nos da que es igual a pi por 0.3 al cuadrado entre 4 por 4.30 68, y nos da que el gasto es igual a 0.3044 metros cúbicos por segundo. Metros cuadrados por metros es metros cúbicos. Y si se los piden en litros, pues recuerden que mililitros es igual a un metro cúbico. Se eliminan nuestros metros cúbicos con metros cúbicos y nada más multiplicamos por 1000. Sería el gasto sería igual a 304.42 304.4 nada más. Litros por segundo. Y así es como nos daría el resultado. Igual podemos comparar con el trabajo que había hecho anteriormente. Aquí 0.3044 nos había dado el caudal. Vamos a ver. Y aquí me dio que el gasto fue de 30.66. Casi no varió mucho. Aquí la velocidad también quedó en 4.3. Aquí creo que sí hice otro cálculo más, por eso fue un poco más exacto. Pero así es como se resolvería el problema. Nos dio 0.3066. Y aquí nos dio 30.44. Pues en realidad no varía mucho el gasto. Y entonces así es como quedaría el problema. Como quiera, cualquier duda o aclaración,
me pueden mandar mensaje ahí al canal y pues ahí les contesto. O igual este archivo lo voy a dejar en la página de Facebook para que lo vean. Y pues sería todo. Espero que lo hayan entendido, chicos. Y pues ahí sí me pueden apoyar dándole like y compartiendo ahí con sus compañeros para que puedan estudiar para los exámenes que vienen, que ya van a empezar regresando creo de vacaciones. No estoy muy enterado, pero sí más o menos como en estas fechas ya empiezan los exámenes de sabatinos y luego ya empiezan los exámenes ordinarios para que no se vayan en segundas. Muchas gracias por su atención.